el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Aquí estamos reunidos sentados en un café con Jesús. Qué bueno es estar de nuevo, mis amigos, mis hermanos, en este programa de día jueves, en el cual nos reunimos para hablar de Jesús, de hablar de sus maravillas, de ver cómo Él actúa en nuestra vida. Y por eso este jueves estamos muy alegres porque tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Candy con nosotros, una gran predicadora de trayectoria. Y este jueves ella nos va a deleitar con ese mensaje que Dios le dio a su corazón. A ver, Candy, ¿nos podría decir el título del mensaje que Dios dio a tu corazón? Y si te presentas y nos cuentas de qué grupo eres, cuánto tiempo tienes de estar en la comunidad, un poquito queremos conocer de ti, que también nuestro público oyente y que nos ve conozca quién es Candy. Gloria a Dios. Muy buenas noches, mis hermanos. Pues sí, mi nombre es Cándida de Navarro. Fíjense que tengo 11 años de pertenecer a la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Yo me congrego en el grupo San Rafael Arcángel de San Vicente. Así que esta noche, pues el Señor nos ha regalado un tema muy lindo, muy especial para mi vida, y yo sé que también para ustedes. Y el título de esta prédica que el Señor me regaló se llama El pan que me restaura. Pues la verdad, mis amados hermanos, que en este mundo que vivimos, en el corre-corre del día a día, las situaciones de la vida, la familia, las noticias, el trabajo, en fin, creo que todos llegamos a un momento donde nos sentimos sin fuerza, donde nos sentimos cansados, estresados y hasta cierta parte con cierto agobio en nuestra vida, ciertos temores. Pues el Señor, en un momento así de mi vida, así que está nuestro país y el mundo, podríamos decir, viene con esta luz a decirme que Él tiene un pan que nos restaura. Qué bendición, qué bendición. Marcelo, bienvenido. A ver, Marcelo, ¿puedes motivarnos para que sigamos en este programa hablando del pan que nos restaura? Bueno, yo no me aguanto por escuchar qué tiene Jesús para decirnos, para podernos levantar, pero como lo hacemos en la comunidad, si quieren entregamos este programa y este momento que va a continuar, y lo ofrecemos al Señor en una oración, ¿verdad? Nos acompaña también el Alejandro Mercado. Bienvenido, Alejandro. ¿Tú nos puedes apoyar con la oración? Gloria a Dios. Y como todo católico de corazón, lo vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Señor, mi buen Padre, Papito bello, aquí estamos, mi Dios, expectantes, mi Padre, a escuchar ese mensaje que tú nos has traído. En este momento, mi Dios, queremos abrir nuestro corazón a ti, nuestros ojos, nuestros oídos, mi Padre. Pero igualmente te pedimos por la invitada del día de ahora, mi Padre, por Candy. Papito lindo, que ese mensaje que tú has preparado, esas palabras que tú vas a poner en los labios de ella, mi Padre, sean fruto de nuestra vida y en nuestro corazón. Igualmente, mi Padre, para cada uno de los oyentes, que se despojen de cada una de sus cosas. Y sobre todo, Papito, que seas tú el principal invitado del día de ahora. Mi Dios, no me cabe duda en mi corazón que aquí estás tú. Aquí estás tú y estarás por siempre, Papito. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Padre amado. En tu nombre y en tu sagrado corazón quedamos reunidos, mi Señor. Amén y amén.
Bueno, y sí continuamos, ¿verdad, Candy? Pues qué lindo conocer un poco de ti, Candy, los años que tienes de estar acá en la Como con nosotros, y qué bendición pues estar con ustedes, mis hermanos, en esta mañana acompañados de Jesús, como dice Alejandro. Y bueno, Candy, la pregunta de rigor, ¿verdad? La primera pregunta de rigor, ¿cómo nace este mensaje en tu corazón? Escuchamos tu testimonio, que es lindísimo, pero ¿qué fue esa chispa que puso el Señor en ti para darnos esta charla, para darnos este mensaje de este pan tan maravilloso que realmente es el pan que necesitamos todos? Pues fíjense, mis hermanos, que esta charla el Señor me la reveló en el 2020. Yo estrené esta charla en julio del 2020. Y si bien es cierto que la pandemia inició 2019, nos empezó a golpear fuerte a nosotros como país, como familias en el 2020. Se recuerda la cuarentena de marzo. Entonces, esta charla nace en un momento donde yo, a raíz de la pandemia, comencé a sentir mucho miedo. Se sabía tan poco de la enfermedad, era una enfermedad nueva, estaba haciendo pero devastaciones en todo el mundo. Y yo con un bebé de 1 añito, un esposo diabético, hipertenso, una mamá asmática, en fin, todo eso que se decía de la enfermedad, de las personas vulnerables, yo sentía que yo estaba en medio de ese contexto, de esas personas que podían ser vulnerables a la enfermedad. Entonces, a mí me comenzó a entrar un miedo tremendo, como lo menciona la cita de Elías, que le tenía miedo a Jezabel y que por eso se va a huir al desierto. Pues yo decía, Señor, qué terrible cómo está esto, cuando empezaron a morirse amigos, conocidos, servidores de la comunidad. Señor, ¿y qué pasa? ¿Y qué vamos a hacer en medio de todo este panorama que pinta el mundo? ¿No? O sea, no nos podíamos reunir ni en la comunidad, ni podíamos ir a misa presencial. Entonces yo empecé a sentir un cansancio, yo empecé a sentir una debilidad espiritual, fíjense. Y a raíz de eso, la motivación, ¿verdad?, de mi charla, que les pregunto que si quienes en algún momento se han levantado tan afanados con el quehacer que no pudieron desayunar y que inmediatamente la cabeza, el cuerpo empieza a resentir la ausencia de alimento. Pues a mí eso me sucedió cuando yo ya no empecé a ir a misa porque las restricciones, yo empecé a sentir una debilidad espiritual. Y las noticias y todo lo que se decía, el medio que nos envolvía, entonces a mí me generó un miedo tremendo. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, ¿y qué hacemos? Nosotros somos tus hijos. Y fue cuando Dios me respondió con esta cita de Primera de Reyes 19:3-8. Pero hay una frase que a mí nunca se me olvida y fue la que me hizo clic en mi corazón, cuando el ángel le dice por segunda vez a Elías, levántate y come. Si no lo haces, el camino será demasiado pesado para ti. Cuando el Señor me dice eso, mis hermanos, créanme que a mí me llenó de esperanza, porque yo dije, estamos en una situación difícil, pero el Señor me dice que aquí está una solución. Este pan me va a restaurar, este pan me va a llenar de esperanzas, este pan me va a devolver la fuerza que yo necesito, la fuerza que el mundo necesita. O sea, la noticia que el mundo necesita saber en medio de tanta dificultad es esta, que si bien es cierto hay momentos difíciles, lo que nos va a mantener en pie es este pan. Y bueno, y empecé a leer la cita, a estudiarla, y cada vez que la estudiaba el Señor me revelaba más cosas. El Señor me revelaba que así como me sentía yo, había otros que se sentían peores, y que esta prédica iba a ser de gran bendición para todo aquel que la escuchara. Y vean, mis hermanos,
Tuve tantas dificultades para hacer esta prédica y cada vez que me la piden, hay tantas dificultades para que pueda darla, pero al final el objetivo del Señor se da y la prédica se da y es de gran bendición. Y es así como llega esta prédica a mi vida. Amén, Candy. Y como hablas tú y el título de tu prédica, que es el pan que restaura, y sabemos que la palabra de Dios es ese pan, ¿verdad? Como tú también lo dices en tu charla. Para quienes nos escuchan y nos ven, sería bueno que la volvamos a leer, porque si el pan nos restaura y este es el pan, pongámosle atención, porque al leerla nuevamente sé que el Señor nos va a alimentar. ¿Nos puedes leer la palabra? Candy. Hola. ¿Nos puedes leer la palabra? Sí, con mucho gusto. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 19, del 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Pero el ángel llegó y tocándolo le dice: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió y se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues qué bendición realmente escuchar esta voz de Jesús que nos dice: levantémonos, ¿verdad? Levántate. Y yo me puse a pensar cuando escuchaba tu charla, Candy, que qué fácil es estar en el suelo, estar tirado y en un desierto, cansado, y acostumbrarnos a ello, ¿verdad? Sin darnos cuenta que necesitamos levantarnos, que estamos en una situación en la que estamos postrados. Imagínate que Elías solo un día caminó con sus fuerzas y luego pues el alimento de Dios lo hace caminar 40 días más. ¿Y qué ejemplo nos podrías dar tú, Candy, de situaciones de las que necesitamos levantarnos? Porque a veces tal vez no nos damos cuenta y nos acostumbramos a vivir así, en pecado, en desidia, en desinterés. Tal vez no puedo comulgar por como tú lo decías. ¿Qué situaciones, qué ejemplos nos pudieras decir tú de ejemplos de que necesitamos levantarnos, que necesitamos escuchar esa voz de Jesús? Pues fíjense, mis hermanos, que hay tantísimo de qué hablar, pero hoy en día, fíjense, como que se ha generalizado esto de, hoy con la pandemia, de caer en el acomodamiento, estar ahí debajo de la retama. Cuando no podíamos asistir a misa presencial, la veíamos en la televisión, ¿sí? Cuando no podíamos ir a asamblea presencial, la escuchábamos por medio de las redes, ya sea el YouTube, Zoom, Facebook. Y entonces como que nos hemos quedado ahí debajo la retama, ¿verdad? Y como que hoy el día domingo, pues, me acomodo a escuchar la misa en la televisión, o en el Facebook, o YouTube, o, se están transmitiendo las asambleas virtuales, mejor me conecto, no voy presencial.
Ese puede ser un tipo de acomodamiento, de estar ahí sentado, estático, ¿sí? Y cuando nos quedamos así, entramos como a ese enfriamiento, que ya no degustamos las cosas de Dios como antes. Ya no siento la necesidad de comulgar. O aquel acomodamiento de no puedo comulgar, y como no puedo comulgar, ¿para qué voy a misa? ¿Sí? Y algo bien lindo que el Señor me revelaba en esta prédica es que esta frase de San Agustín, que no es más importante el cuerpo y la sangre de Cristo que la palabra de Cristo. Wow. O sea que ambas son importantísimas y son ese pan que restauran la vida del ser humano. Entonces, yo hacía referencia en mi prédica a que si alguien está en esa situación de que porque no puede comulgar se va a acomodar a no escuchar misa, quedarse en casa, yo los exhortaba a levantarse de ahí, a ir a escuchar la palabra de Dios en la homilía, porque está viva. Y la palabra viva de Dios le va a decir qué hacer, qué camino seguir a esta persona para luego poder comulgar, ¿sí? Entonces, los exhortaba a levantarse de ahí, de ese pensamiento, de esa forma de concebir la Eucaristía, la Santa Misa para ellos que no pueden comulgar. Exhortaba a las personas, aquellas que están, bueno, me quedé sin empleo, y bien cómodos ahí debajo de la retama. Hacen falta los centavitos, hacen falta los ingresos, pero no sale trabajo, y pobrecita yo, y que aquel que se desempeñaba deficientemente quedó en el trabajo y yo no. Entonces yo los exhortaba a levantarnos de esa actitud, a emprender algo, ¿sí? Y les decía, Dios nos manda a este mundo, pero nos da las herramientas para podernos desarrollar aquí, para poder sobrevivir aquí. De modo que todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades. Y aquella persona tal vez se quedó sin empleo, pero tiene un gran arte en las manos para hacer bisutería, tal vez para hacer arreglos, tal vez para cocinar. Entonces ahí hay un recurso, ahí hay una habilidad que se puede poner a trabajar. Y quien quita ahí ese desempleo sea la oportunidad para iniciar un negocio que puede llegar a ser un negocio grande y llegar a ser una gran empresaria, un gran empresario aquella persona. A raíz, mire, de qué, del desempleo surgió una gran idea, un emprendimiento que con la ayuda de Dios se volvió algo grande, algo fructífero. Y entonces, ¿pero quién nos va a dar la luz para levantarnos de ahí? Pues nuestro Señor. Amén. Dios, gloria a Dios, por medio de su palabra que es viva, por medio de ese pan que nos restaura. Le decía yo, levantémonos del duelo. ¿Por qué razón? Es que hay duelo por todas partes, mis hermanos. Si no es que lo hemos vivido en carne propia, el vecino, nos consta que el vecino como ha sufrido a raíz de que se le murió su mamá, se le murió su papá, quizás un hijo, varios de una misma familia, o un compañero de trabajo. Entonces yo les decía, levantémonos del duelo. No es que sea yo insensible o que el Señor sea insensible para decirte, se vino alguien conmigo, pero no llores. No, no es eso lo que el Señor nos dice. Amén. Y hacía referencia a lo que dice Eclesiástico 38, ¿verdad? Sí, hay que darle una santa sepultura, hay que llorar, pero luego consolar. Perfecto, Candy. Pues mira, Candy, qué lindo, vea lo que nos está diciendo el Señor hasta ahorita. Levantémonos, y para saber cómo nos vamos a levantar, mis hermanos, ahorita necesitamos hacer una pequeña pausa. Y yo quiero invitar pues a mis hermanos que nos escuchan a escuchar una alabanza que se llama Renuévame Hoy, de Ministerio Tabor. El tiempo nos está consumiendo, espero que les guste.
de rodillas a tus pies para entregarme en adoración. Aunque me falte la fe y a veces dude de ti, quiero creer, Jesús, que tú estás aquí. Renuévame hoy, Señor, con tu poder y tu amor, que tu espíritu transforme todo mi corazón. Sana hoy, Señor, la tristeza y el dolor. En tus manos, Jesús, entrego mi corazón. Estoy aquí, Jesús, para entregarte esta canción que nace de todo mi interior. Te regalo una oración, un verso de fe. Eres la más grande muestra de amor. Renuévame hoy, Señor, con tu poder y tu amor, que tu espíritu transforme todo mi corazón. Sana hoy, Señor, la tristeza y el dolor. En tus manos, Jesús, entrego mi corazón. Hoy estamos reunidos en tu nombre, Señor, para alabar, bendecirte. Y proclamo gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Gloria, gloria a Jesús. Renuévame hoy con tu poder y tu amor, que tu espíritu transforme todo mi corazón. Sana hoy, Señor, la tristeza y el dolor. En tus manos, Jesús, entrego mi corazón. Mi corazón. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué linda alabanza, renuévame hoy. La verdad que necesitamos tanto ser renovados cada día, ¿verdad? Muchísimo así. Porque en la vida en Cristo eso es bien necesario y solo lo logramos con el alimento espiritual. No podemos dejar de alimentarnos, ¿verdad, Candy? Amén, amén. Y tú en tu charla hablabas de 2 alimentos y alimentos importantes para no dejarnos morir y abandonarnos. Porque como tú decías, que Cristo está vivo y Amén. Cristo no te deja solo, te levanta. Nos gustaría que a quienes nos escuchan y quienes quizás están pasando por los momentos que tú hablabas en tu prédica que ya escuchamos, puede ser que estén en depresión, han dejado de comer, no solo el alimento espiritual, sino también el alimento físico, y que se encuentran ahí deprimidos y que están como estaba Elías, ya abandonado, ya no quiero nada, ¿para qué? Tengo miedo, porque es uno de los temas, ¿verdad? El miedo, el temor, lo había llevado a quedarse ahí, a querer y abandonarse y morirse. ¿Cómo levantar a ese pueblo, así como Elías? ¿Cómo podemos ser nosotros en este tiempo también para levantar a otros que se encuentran ahí como Elías,
ya abandonado completamente. Pues, ¿qué les puedo decir, mis hermanos? Un solo camino me ha mostrado el Señor en esta prédica y es siempre alimentarnos de este pan. Fíjense, probablemente usted ni se dé cuenta que está cayendo en depresión, ¿sí? Probablemente usted esté viviendo esta situación y no se dé cuenta, pero usted no le encuentra sentido a la vida, no quiere comer, quizás todo le dé igual, quizás piense que sería mejor si me muriera, quizás ya ni se quiere bañar, ya no se quiere arreglar. O sea, la vida la ha golpeado fuerte al punto de estar ahí estática debajo de la retama, ¿sí? Y eso le está generando quizás hasta enfermedades físicas, porque vean, si estamos mal espiritualmente, emocionalmente, vamos a estar también mal físicamente. Pues esta prédica, el pan que me restaura, es para usted, porque así como Elías cayó en una depresión de decirle al Señor, Señor, basta ya, quítame la vida, y se durmió con ese sentimiento, dice la palabra que después de decirle, Señor, quítame la vida, él se quedó dormido. Entonces, probablemente con ese sentimiento usted de ya no querer luchar, de ya no querer seguir, de ya no querer vivir, probablemente esté usted ahí, está viviendo la vida como venga, como caiga, sin objetivos, sin metas, sin visión alguna. Pero hoy el Señor manda a ese ángel, ¿sí? Dios no abandonó a Elías, tenía ese sentimiento de frustración, de depresión, pero Dios no lo abandonó. De igual manera, no nos abandona a nosotros. Hoy nos dice nuevamente a nosotros, levántate y come, ¿sí? Probablemente usted se levantó y se volvió a dormir, volvió a fracasar, volvió a decepcionarse de la vida y volvió a quedarse ahí estática. Lo mismo le pasó a Elías, comió, se durmió. Pero el Señor vuelve por segunda vez y le dice, levántate y come, porque si no lo haces, el camino será demasiado duro para ti. El Señor le dice que usted tiene esperanzas, ¿sí? Quizás hubo una decepción amorosa, quizás se rompió su matrimonio, quizás problemas con los hijos, quizás, qué sé yo, solo usted sabe lo que esté viviendo. Pero el Señor le dice, no se quede ahí dormida con ese sentimiento, no se quede dormido con ese sentimiento, levántese, haga algo por usted, báñese, arréglese, perfúmese, váyase al templo a buscar al Señor, comulgue, y si no lo puede hacer, confiésese, ministrese y vaya a buscar el Señor y verá cómo le cambia la vida. A mí me llama la atención que dice el texto que después que Elías comió y bebió 2 veces, dice que esa comida le dio fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, ¿sí? Entonces vean, ese 40 días, 40 noches es bien revelador porque es el recorrido de nuestra vida, de los años que el Señor nos va a regalar aquí para poder reunirnos en el Horeb, o sea, allá en la patria celestial de donde somos, ¿verdad? Entonces, mientras nosotros vivimos aquí, debemos alimentarnos porque el Señor nos quiere en victoria, nos quiere felices, robustos, luchando, haciéndole frente a la situación, mi hermano, no acobardarnos, ¿sí? Si hubo un divorcio, en el nombre del Señor, levántese y sane su corazón. Gloria a Dios. ¿Que se va a querer morir por eso? No, hombre, cambie de actitud, sea feliz, Dios lo ama. Y amén. Le quiere dar este alimento para que y veo que Alejandro le también tiene ahí algo que preguntar a nuestra predicadora. Exactamente, y es que dice de que él se fue a una retama, donde él descansó y fue ahí donde llegó el ángel y donde se dio todo el milagro que él vivió. Igualmente para usted, hermano, ¿cuál podría ser esa retama? ¿A dónde es donde usted reposa y donde llegue el ángel? O sea, para nosotros, ¿cuál podría ser también una retama?
Pues fíjense que pues la retama en aquel desierto le daba un poco de sombra a Elías y él estaba como que bien conforme ahí, ¿verdad? La retama puede ser para nosotros el conformismo, ¿sí? Gloria a Dios. Yo ya no paso de aquí, yo hasta aquí puedo llegar. El confort, o sea, vivir dormido, pues. No, el Señor nos manda a tener una visión más amplia. Si nos enfocamos en el servicio, yo no me voy a quedar estática ahí, sirviendo en una sola cosa, y yo solo soy de liturgia, y yo no salgo de liturgia. No, tenemos más carismas para desarrollar. Y si lo hacemos en el ámbito laboral, o sea, la retama puede ser, ay, tengo este trabajito, quizás el salario no me alcanza, pero como es lo que tengo, no, hay que buscar otras fuentes de ingreso, hay que aspirar a un trabajo mejor, hay que capacitarnos y hay que hacerlo, ¿verdad? No podemos estar estáticos, ¿no? El Señor no nos quiere así. Y tú decías, Candy, algo en tu prédica que a mí me impactó, y realmente en estos momentos es preciso conocerlo y oírlo, y sabemos que viene de Dios. Y dijiste que Dios no nos manda sin talentos, ¿o sin qué? Sin talentos, sin habilidades, ¿sí? Es que vean, la vida al ser humano le cambió desde que nuestros primeros padres pecaron. Desde ahí la vida se volvió difícil, la tierra había que perforarla para que diera fruto, ¿verdad? Antes no era así. Entonces el Señor, viendo cómo nos cambió la vida a raíz del pecado, Él que es misericordioso, manda a Alejandro, pero Alejandro lo hace bueno haciendo algo, o vendiendo, o haciendo manualidades, o atendiendo niños, o tocando un instrumento. O una escuela de tecnología. En la tecnología, hoy en este mundo, ¿verdad? Quizás el Señor dijo, en este año va a haber pandemia, pero a Alejandro yo le doy la habilidad de la tecnología para que él se defienda, ¿verdad? Entonces el Señor no nos manda así, hay que vean, no, para nada. Él nos manda con capacidades, con habilidades, con dones. Hay personas muy buenas para vender, ¿verdad? Hay personas muy buenas para aconsejar al otro. Entonces, esa obra solo la hace Dios. En su perfección nos manda a nosotros dotados de muchos talentos, de muchas capacidades, habilidades, ¿verdad? Y entonces eso nos ayuda a defendernos en este mundo que es difícil, la vida, ¿verdad? Dios, gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Cómo nos está hablando el Señor de salir de ese conformismo, de esa situación en donde estamos bajo ese arbusto que aparentemente nos da cierta protección, pero nos mantiene postrados. Y yo quería, ya entrando en materia, Candy, quería preguntarte a ti, ¿qué tan importante para poder recibir yo ese pan del Señor que me restaura, qué tan importante es perdonar? Sacar esa falta de perdón que puede haber en el corazón mío, en el corazón de muchas personas. Qué tan importante es perdonar para poder recibir el pan, ese pan que me alimenta del Señor. Pues vea, mi hermano Marcelo, eso es primordial, porque es que fíjense que para recibir a nuestro Señor, nosotros tenemos que vaciar nuestro corazón de todo aquello con lo que el Señor no se va a sentir bien en nuestro corazón, en nuestra vida. Ahora bien, si nos vamos por la parte de los pecados, tenemos que estar en gracia, ¿verdad? Para poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, si hay algo, una falta de perdón que impide que yo reciba a mi Señor, quizás yo siento que este paso es como que el que más nos cuesta como seres humanos, ¿verdad? O sea, decir, Señor, quizás la ofendida fui yo, lo que se me hizo fue injusto, Señor, pero por amor a ti, porque con ese perdón que tú me diste en la cruz, o sea, algo nos dijo Ernesto en una enseñanza,
que Dios nos quitó a nosotros el derecho de no perdonar en el momento que Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él desde la cruz nos perdonó a todos. Entonces, si Él nos perdonó a todos, yo no tengo derecho de guardarle rencor y no perdonar a alguien. Pero lo importante aquí es de que debo de estar en gracia para poder recibir la Eucaristía. No puedo yo recibir a Cristo si tengo un resentimiento con mi mamá, con mi papá, con mi esposo. Y bueno, ustedes escucharon mi testimonio. Yo logré perdonar a mi esposo porque no podía comulgar sin antes vaciar mi corazón de aquella falta de perdón que yo tenía. Y saben, lo bonito de todo esto, que aparte de estar en gracia, que me permite recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, el perdón, lo bonito de todo esto es que yo me siento mejor cuando perdono. Si es una carga que se quita de encima, hay una liviandad, una alegría en mi corazón cuando logré perdonar. Es que, mire, el pecado del odio, del resentimiento, es algo que pesa, que oprime el corazón, que no me deja ser libre, que me limita hasta para poder amar a los demás, hasta para poder dar ese abrazo. Cuando yo vacío mi corazón de eso que me oprime, yo soy libre. Y Cristo se siente cómodo ahí en mi vida cuando lo recibo, ya con mi corazón cicatrizado, sanado. Ahora bien, que es difícil humanamente hablando perdonar, sí es difícil, pero por eso tenemos ese poder de lo alto, sí, que es el Espíritu Santo, y Él nos ayuda a lograr lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios, el Espíritu Santo de Dios, lo puede todo. Entonces, yo los invito a vaciar el corazón para poder nuevamente llenarlo de nuestro Señor Jesucristo, con ese pan que nos restaura. Sí, es así, mis hermanos. Gloria a Dios. Y algo también, Candy, que tú dijiste y que hay veces olvidamos, son los dos momentos de la misa, que son bien importantes y que los pasamos por alto. Y como tu charla tiene bastante de espiritualidad y muchas personas se creen como que no conocen en sí lo que es esas dos partes importantes de la misa, y con lo cual más me llamaba la atención es que tú decías que hay veces yo no puedo comulgar, pero sí puedo alimentarme. Entonces, sería bueno que nos amplíes un poco sobre esa parte que a ti el Señor te reveló, porque sé que ese es un mensaje de Dios para aquellos que quizás van a misa y no pueden comulgar, o están detenidos en una cárcel y no pueden comulgar, o están en una cama postrados y también no pueden comulgar. Entonces, que es una enseñanza para que también nosotros entendamos y conozcamos lo lindo que es nuestra iglesia y cómo nos permite el Señor podernos también alimentar de la manera que tú nos vas a decir. Sí, mis hermanos, la misa pues tiene dos partes: la liturgia de la palabra, que es todo el recorrer de las lecturas, los cantos, el evangelio, salmos, es la liturgia de la palabra. La homilía, la explicación que nos da el Padre, esa es la liturgia de la palabra. Pero tenemos la liturgia eucarística, que es cuando el sacerdote hace la consagración, el momento que nosotros vamos a comulgar. Entonces son dos partes pero tan importantes que se complementan. Y vuelvo a la frase de San Agustín, que no es más importante el cuerpo y la sangre de Cristo que la palabra de Cristo, ¿sí? Porque alguien puede decir, ¿para qué voy? Y yo he escuchado personas que dicen, ¿no vas a misa? No, mire, si de todas maneras no puedo comulgar. Quizás porque están viviendo acompañados, quizás porque están en otra relación.
por diferentes razones. El asunto es que no pueden comulgar y eso los limita también a poder escuchar. Y fíjense que la lectura de la cita de la prédica tiene dos momentos especiales y habla de que a Elías la primera vez lo alimentó el ángel con un pan y una jarra de agua. Eso representa la liturgia de la palabra, ¿sí? Pero luego viene la segunda vez que el ángel alimenta a Elías, porque dice que Elías se volvió a dormir y luego lo vuelve a tocar, le vuelve a decir, levántate y come. La segunda vez, mis hermanos, representa la otra parte de la misa, que es la liturgia eucarística. Unidas esas dos cosas, vamos a tener la suficiente fuerza para nosotros poder vivir en victoria. Ahora bien, ¿qué pueden hacer esas personas que no pueden comulgar? Vean, primero, tener el deseo de querer estar en gracia. Y cuando eso sucede, que sentimos el deseo de querer estar en gracia, entonces asistimos a la iglesia, asistimos a misa, asistimos a las asambleas, diferentes momentos en que nos podemos encontrar con Dios y escuchar a Dios por medio de la palabra, las lecturas bíblicas en casa, en los rediles, los que asistimos a rediles, todo eso nos alimentan y nos dan la dirección para saber qué hacer. Si una pareja tienen 20 años, 5, 10, 15 de estar casados a lo civil, obviamente se quieren. ¿Por qué no dar el siguiente paso de casarse por la iglesia, de ponerse en gracia para poder recibir a Cristo? Si es mentira que se van a dejar, si se aman, tienen una familia. Entonces, Dios los exhorta a dar ese segundo paso para poder comer ese pan que restaura nuestras vidas. O aquella pareja, por decirlo así, que le fue mal en su primer matrimonio y están casados por la iglesia, ¿sí? Están en otra relación y no pueden comulgar por eso. ¿Qué van a hacer esas personas? Pues vayan donde el sacerdote, ministrense. Él les va a decir qué van a hacer, qué paso seguir. Pero el alimento de la palabra lo van a tener y la palabra está viva. Cada palabra de la Biblia está viva y la evidencia de que está viva es que ha cambiado mi vida, la vida de Marcelo, de Alejandro, de Helen y de cuantos hermanos tenemos en comunidad, nuestra comunidad y otros movimientos de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué ha hecho que cambie nuestra vida? Esa palabra viva. Entonces, Dios me revela en esta prédica de que Él lo quiere a usted que se levante, que no esté ahí estático. No puedo comulgar y aquí me quedo hasta que me muera. No, mis hermanos. El pan no solo va a restaurar nuestra vida física, nuestro estado de ánimo. No, hombre, esto nos va a dar la vida eterna, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Que el que coma el cuerpo y la sangre de Cristo, pues tendrá la vida eterna, ¿verdad? Y es un mandato de Dios, que nos alimentemos, dice, este es mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, todo eso que está en la Biblia lo podemos escuchar cuando el Padre está consagrando, ¿verdad? El pan y el vino lo está consagrando. Todo eso que está en la Biblia, el Padre lo dice en el momento de la consagración. Entonces, mis hermanos, no es más importante el cuerpo y la sangre de Cristo que la palabra de Cristo. Ojo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no es importante el cuerpo y la sangre de Cristo. Estoy diciendo que ambos son importantes, que ambos son primordiales para la vida cristiana, ¿sí? Esto me va a levantar. Miren, hoy estamos en guerra. Las cosas han subido de precio. Se rumoran cuántas cosas en las noticias. El COVID sigue en pie. Desempleo siempre hay. Y otros problemas. Y en medio de todo esto, ¿qué creen ustedes que nos va a restaurar? ¿La televisión? No. Ahí va a escuchar más problemas. ¿Las novelas? No. ¿El periódico?
No. Cristo, que es el pan de vida, sí. Eso sí. Ahí usted le cambia el chip, ¿verdad? Cada vez que va a misa. Se olvida de aquello que dicen las noticias, que el pan va a subir. Más que comemos bastante pan, ¿verdad? Que la gasolina. Con el precio de la gasolina sube todo. No me va a alcanzar, dice usted. Vaya a misa y se va a dar cuenta cómo Dios le dice, mira, hay un problema en el mundo, pero te tengo en el hueco de mi mano, de aquí no te me caes, hija, hijo, de aquí no te sales. Estás, mira, aquí te tengo. Ese es nuestro Dios. Ese fue el Dios que a mí me habló en medio del miedo, de la incertidumbre. Yo ni a vacunar a mi hijo tenía 1 añito porque tenía miedo. Y cuando abrieron las iglesias, que después de la cuarentena, que había el gran distanciamiento, que se reservaba la hora para ir, hombre, yo lloré cuando llegué. Yo me sentía en el cielo. Yo sentía que me hacía tanta falta recibir a mi Dios en ese pan consagrado. Y cuando llegué, como decían, véngase media hora antes para ubicarlo a uno en los asientos y que hubiera distanciamiento. O sea, yo me sentía Dios y yo solitos en el templo, con aquellos grandes espacios y aquella gran paz. Entonces yo decía, definitivamente, Señor, este es el pan que me va a restaurar. Gloria a Dios. El temor, que me va a dar esperanza. Y así ha sido para mi vida. ¿Verdad? Gloria a Dios, Candy, gloria a Dios. Y realmente cuando estamos bajo esa retama, es bien necesario buscar a Jesús, ¿verdad? Amén. Y hablando de Jesús, el tiempo se nos va como siempre corriendo, pero si escuchamos esta alabanza, tú que estás, así como Elías, con miedo, que se llama Te Necesito, de Siervos del Altísimo, te la recomendamos y verás que allí el Señor te va a hablar así como mandó al ángel para levantarte, porque a todos nos ha llamado para levantarnos y esta alabanza es de victoria. Escúchala, mi hermano. Vengo a ti, oh Señor, postrado aquí, descansaré. Yo sin ti no viviré, eres tú quien guía mi ser. Te necesito, Señor, te necesito a toda hora, Señor, te necesito, mi defensor, mi salvador, oh Dios, te necesito. Si he de pecar, me sostendrás, bajo tus alas me cubrirás, y donde estés, libre seré, junto a ti caminaré. Te necesito, Señor, te necesito. Toda hora, Señor, te necesito.
mal se acerque a mí. Cuando no pueda caminar, Jesús, tu amor me guiará. Te necesito, Señor, te necesito a toda hora, Señor, te necesito, mi defensor, mi salvador, oh Dios, te necesito, mi defensor, mi salvador, oh Dios, te necesito, mi defensor, mi salvador, oh Dios, te necesito. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué alabanza más hermosa, ¿verdad? Y el saber cuántas veces nosotros le hemos dicho a Jesús, te necesito. Amén. Cuántas veces nosotros hemos abierto nuestro corazón y tocar y unir nuestro corazón con nuestra boca y decirle a Jesús, te necesito. Claro. Y la verdad que hermosa alabanza, en serio, qué hermosa alabanza. Mi hermano Sí, Marcelo. preciosa. Bellísima la alabanza, concuerdo contigo, Alejandro. Pues bueno, estamos aquí ya de regreso y qué bendición lo que nos has ilustrado, Candy, sobre ese pan, ¿verdad? Que está compuesto de la Eucaristía, pero también de la palabra de Dios, ¿verdad? Y fíjate que una vez me dijo un sacerdote a mí que así como cuando uno va al pollo campero o a un banquete, ¿verdad? Que tú sientes el olor, esos olores son partículas tangibles que están volando en el aire. Entonces, lo mismo pasa en el altar, ¿verdad? En ese Amén. banquete del Señor, que aunque no comulguemos, algo nos llevamos, porque ahí está la partícula del cuerpo de Cristo. Y eso nunca se me olvidó a mí, eso que me dijo ese sacerdote nunca se me olvidó a mí, y ahora pues tú me confirmas de que siempre que vamos a la Eucaristía nos llevamos pan del Señor, ¿verdad? Que nos va a ayudar a levantarnos. Así que muchas gracias, Candy, por ilustrarnos con esto. Quería pedirte yo si pudieras contarnos un poquito de tu testimonio y cómo fue que recibiste ese pan de Jesús, cómo Jesús quiso entrar en tu corazón en ese momento, Candy. Con mucho gusto, mi hermano. Pues fíjense que yo soy fiel creyente de eso, de que Jesús está vivo ahí. Y a mí nunca se me olvida de una comparación que hizo un sacerdote, que dice que si usted se expone 10, 15 minutos al sol, el sol lo va a quemar. ¿Sí? Ahora, si yo me voy frente a Jesús, al sagrario, obviamente estoy frente a aquel que hizo el sol y todo lo que existe. No puede pasar desapercibido ese momento. Pues en un momento de mi vida, yo con esa conciencia de que Dios está vivo ahí y con mayor razón actúa en mi vida si yo lo consumo, pues contarles que un día de mi vida matrimonial, ustedes saben, los matrimonios, como somos dos personas distintas, culturas diferentes, gustos distintos, costumbres totalmente distintas, se unen en matrimonio y empiezan a convivir, habrán cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo porque somos diferentes, ¿sí? Entonces, en mi matrimonio hubo un momento de mi vida que mi esposo hizo algo que a mí no me gustó. Eso que hizo en mi corazón abrió una herida. Y eso empezó yo siendo hija de Dios, creyendo en el Señor, viéndole entregado mi vida. Eso que hizo mi esposo empezó a generar en mí una ira en mi corazón, un deseo de hacerlo sentir mal a él también, así como me sentía yo. Y entonces, pero como yo estaba en la comunidad, yo servidora del Señor,
en medio de todo esto que sucedió en mi matrimonio, yo dije, no, yo no puedo guardar rencores, yo tengo que perdonar a mi esposo, yo tengo que llevar una vida normal y tranquila, así como el Señor me ha enseñado, pues, y lo voy a perdonar. Bueno, y efectivamente yo le dije, mira, no te preocupes, ya pasó, te perdono. Pero eso lo dije yo, como dicen, del diente al labio. En mi corazón, mis hermanos, había una ira, una cólera que me daba cada vez que yo me recordaba de lo que pasó. Y como dicen, en retiros de parejas he escuchado que nosotros, dicen las estadísticas, que nosotros somos históricas, las mujeres, que nos pasa algo allá 10, 15 años atrás y a cada rato viene aquel pensamiento a nuestra mente y no lo olvidamos. Ay, los hermanos se ríen, ¿verdad? Sí, dicen, son históricas, dicen los hermanos. Entonces, eso sucedía en mi vida, fíjense. Yo cada vez que me recordaba lo que había pasado, aunque yo le había dicho que lo había perdonado, yo trataba la manera de ofenderlo, de hacerlo sentir mal. Y me decía, ¿por qué te enojas así? Como vos, ¿no te pasó esto? ¿Qué me pasó a mí? Y empezaba el pleito. Y todavía te acordás de eso. Y todavía más insensible, decir, todavía me dice que si me acuerdo de eso. O sea, yo pasaba iracunda todo el tiempo, amargada, contestándole, tratándolo mal, porque yo en realidad no lo había perdonado. Y hubo un momento, mis hermanos, que yo me cansé de eso y dije, Señor, yo ya no puedo vivir así, yo no soy feliz en mi matrimonio. Hay momentos en los que podríamos estar felices y yo no los disfruto por estar peleando. Andábamos en un retiro de parejas en nuestra comunidad, allá en la casa de Jesús, y estaba el Santísimo expuesto, ahí en la tienda del encuentro, que le llaman. Las charlas habían estado súper bonitas y él me decía, qué bonito estuvo. Sí, pero como ellos no han pasado lo que yo pasé, esos matrimonios no han pasado, porque el esposo de ella es diferente a tu pensamiento, vos no sos así. Y miren, y yo dije, pues chica, va a terminar el retiro y yo me voy a ir peor que como veníamos. Y entonces le dije, Rafa, mira, vamos al Santísimo, ya casi para irnos. Y fuimos al Santísimo, estaba Jesús ahí expuesto, vivo, escuchándome, sabiendo que yo iba a llegar con mi esposo. Y entonces, mis hermanos, yo le dije al Señor, ya rendida de esta situación, yo le dije, Señor, yo ya no quiero vivir así, yo ya no soy feliz con mi esposo. Entonces el Señor, que está ahí vivo, escuchándome, me dice, hija, perdonarlo y sé feliz. Pero es que yo no puedo, Señor, si yo ya le dije que yo lo perdono, pero vienen mis pensamientos otra vez y vuelven a apuntalar mi corazón. Y entonces me dice, hija, perdónele, que yo le ayudo, perdónale. Y entonces, mis hermanos, yo dije, bueno, Señor, voy a ser obediente y lo voy a perdonar. Y recuerdo que le tomé la mano a mi esposo y le dije, mira, Rafa, nunca más vamos a volver a discutir por esto. Yo hoy decido perdonarte. Nunca más vamos a volver a pelear por este tema. Yo decido olvidarme de esto, ya no tocarlo. Y bueno, le tomé la mano a mi esposo, le hice esa promesa. Y en ese momento, mis hermanos, como me dice una hermana, yo nunca he visto que la Eucaristía que está expuesta la repartan. Y definitivamente yo tampoco había visto eso. Después de lo que sucedió en mi vida, nunca más he vuelto a ver eso. Entonces, sin duda que fue un detalle de amor de Dios para nosotros en ese momento, que la Eucaristía que estaba expuesta, llegó el sacerdote a retirarla, la partió y nos dio una porción a cada quien. Mis hermanos, eso fue suficiente para que mi corazón cicatrizara, para que mi corazón sanara de esa herida que Él había hecho en mi corazón. Y les digo, mis hermanos, yo no es que me haya olvidado de lo que pasó, pero yo ya no siento rencor hacia mi esposo. El Señor que está vivo en ese pan
sanó de una manera sobrenatural que solo Él lo puede hacer. Y yo le digo, no siento rencor, yo amo a mi esposo, yo valoro sus virtudes, lo amo con sus defectos y soy feliz en el Señor. Y he comprendido que solo Dios me puede dar esa felicidad. ¿Quién restauró mi matrimonio entonces? Dios, ese pan que me restaura, ese pan del cual yo les he venido hablando en este conversatorio, de ese que les di esa prédica, ese fue el que restauró mi vida. Y cada vez que yo me siento llena de problemas, saturada de trabajo, dificultades con mi familia, yo voy donde el Señor y les pongo mi caso. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cómo está mi vida? No porque Él no sepa qué es lo que me sucede a mí, Él lo sabe, pero le encanta que yo llegue a buscar a su papá y le cuente, me pasa esto, Señor, dependo de ti. Vean, yo he visto la mano de Dios actuando en mi vida cada momento, en cada instante. Y por atribulada que yo llegue, mis hermanos, cuando yo comulgo, cuando yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, se aquieta mi corazón. Gloria a Dios. En ese momento empieza a fluir en mi torrente sanguíneo sangre de Cristo. Y eso Gloria es suficiente para restaurar mi vida y hacerme una mujer feliz, vivir en victoria. Y lo puede hacer Gloria en su vida también. Claro que puede obrar en su vida. Así que ¿a qué los invito yo? A que comamos de ese pan. Levántate y come, es la frase del Señor para nosotros hoy. Ya le dijimos cómo nos vamos a levantar. Levantémonos y ahora comamos y seamos felices en el Señor, ¿verdad? Amén. Ahí podemos ver que lo que el hombre no puede hacer, lo hace Cristo, y con algo que nosotros abandonamos, que es su cuerpo y su sangre, que esas maravillas que hizo en tu vida, también las puede hacer en cada uno de nosotros. Y Él está ahí siempre esperándonos, ¿verdad? Esperándonos en el Santísimo y ofreciéndose en cada misa. Y cómo restaura nuestra vida, cómo ese alimento nos restaura, así como te restauró a ti, nos puede restaurar a todos. Y Él se ha dado, se ha entregado a cada uno de nosotros. Y prueba de ello es el tiempo cuaresmal que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Así es. Tiempo que ya finaliza la preparación, pero nunca es tarde para ir, entregarle y pedirle la ayuda a Cristo para que sea Él quien restaure nuestra vida y tomando su alimento, que así como transformó la tuya, pueda también restaurar quizás estas heridas de nuestros corazones. Lindo testimonio, pero nos gustaría que también, así como hay personas, como nosotros, hay personas también que nos están escuchando, que nos están viendo, a las cuales Cristo ha llamado, porque sabía que necesitaban este mensaje. Que tú ores por ellas para que el Señor también restaure esa vida, restaure su corazón y puedan tener esa vida en victoria que el Señor ha hecho en tu vida, Candy. Amén. Oremos. Gloria a Dios. Lo vamos a hacer entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a pedir, mi hermano, mi hermana, que me escuche, que tome su mano derecha y la ponga en su corazón, y con su otra mano póngala en su cabeza, y en esa posición vamos a orar pidiéndole al Señor que restaure nuestros pensamientos y nuestro corazón. Así es, mi amado Jesús, guiada por tu Espíritu Santo, hago esta petición a cada uno de los hermanos que me escuchan. Te doy gracias, mi amado Jesús, por este mensaje que nos has regalado, por esta dirección que nos has dado, mi amado Jesús, que nos has dicho que aunque estemos en dificultades, tú tienes una solución para nuestras vidas. Yo te quiero, Señor Jesús, quiero poner en tus manos y en tu corazón misericordioso cada una de las personas
que nos están escuchando o que nos van a escuchar durante la transmisión de otras fechas, de lo que quede grabado, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, por este pueblo que somos la obra de tus manos, Jesús. Tú nos has hecho para que seamos felices, pero con el recorrer de los años, de las situaciones de la vida, esa felicidad que tú has prometido y nos quieres dar, como que nos hemos alejado de esa felicidad, mi amado Jesús, por las diferentes razones que sean, Señor, que está enfrentando cada corazón que está conectado, por las diferentes razones que esté experimentando un sufrimiento, Señor. Yo te vengo a pedir que como bálsamo sanador te derrames en sus pensamientos, en sus corazones, y que le des la convicción de que hoy, a partir de este momento, ellos pueden vivir una vida distinta como tú la has soñado, Señor, como a lo mejor ellos quisieran vivir, en paz, en alegría y tomaditos de tu mano, Señor. Yo te pido por aquellos corazones rotos, por aquellas heridas más profundas, Señor, quizás de la infancia, quizás de aquel momento en el matrimonio, quizás de aquel momento de la concepción. Tú conoces el recorrer de la vida de cada uno, Señor, de los que estamos acá presentes. Y yo te vengo a pedir, Señor, que así como restauraste mi corazón, restaures el corazón de estas personas, restaures los pensamientos. Y como dice tu palabra, Señor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Haz que esa palabra se pueda hacer viva en los corazones de quienes nos escuchan, Señor, de quienes nos ven. Y que ellos sean libres y sientan esa sed, esa hambre de poder ir al templo y comer ese cuerpo, esa sangre, ese pan que va a restaurar, que va a cicatrizar heridas, que va a sanar cuerpos enfermos, que va a sanar relaciones y que va a sanar al mundo entero, Señor Jesús. Padre Celestial, sé que me has escuchado. En el poderoso nombre de Jesús, te he hecho todas estas peticiones y sé que estás obrando y sé que vas a seguir obrando en la vida de quienes se conecten, de quienes nos escuchan, Señor. Y por eso te doy gracias, te alabo, te bendigo y una gracia especial te pido para todos, Señor, que seamos corazones 100% eucarísticos, creyentes, fervientes de la Eucaristía, de que tú estás vivo ahí. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias por invitar. Los amo mucho. Un abrazo fraterno para todos, ¿verdad? Sí, qué bueno, qué lindo esa oración. Sé que el Señor ha orado en nuestros corazones. Nos sentimos así como bien livianos, porque esa oración realmente ha tocado mi corazón. Damos gracias a Dios por utilizarte y sabemos que este programa es para usted, mi hermano. Ahí hemos llegado al final, pero todos los jueves hay un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, un nuevo alimento que Dios trae a tu vida. Y muchas gracias, Candy, por aceptar esta invitación, por decirle sí siempre al Señor. Gracias, Marcelo, porque nuevamente estamos aquí. Y Alejandro, que por primera vez nos ha acompañado y que sabemos que va a seguir, porque el Señor para eso nos llama, para servirle. Y aquí estamos para servirte, Señor. Damos gracias por este momento y hemos llegado al final de nuestro programa. Así que jueves a jueves, conéctense porque cada jueves el Señor es un nuevo mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos vemos en un nuevo programa en Sentados en un Café con Jesús. Ahí nos vemos. Bendiciones. Un abrazo. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.